Esta sesión podría ser grabada. Ante la situación de emergencia nacional y las necesidades internas y externas de capacitación en esta temática, esta sesión podría ser grabada y publicada en redes sociales y sitios web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Al participar en esta sesión, usted da su autorización para que su participación sea grabada y luego compartida con fines académicos y de concientización. Esto incluye todas sus participaciones en la actividad, ya sea su nombre, texto escrito, su voz o su imagen. Queda entendido de que no existe límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización, ni tampoco existe especificación geográfica referente a dónde se puede distribuir esta grabación. Al respecto, y con el fin de velar por la privacidad y confidencialidad de las personas participantes, le brindamos las siguientes opciones. Si no desea que su imagen quede grabada, mantenga su cámara desactivada y elimine foto de perfil. Si no desea que su voz quede grabada, mantenga el micrófono en silencio. Si no desea que su texto quede grabado, no ingrese texto en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Si no desea que su nombre quede grabado, haga clic en Participantes, su nombre, más renombrar. Universidad de Costa Rica. Buenos días, bienvenidos a una charla más en el marco de la cátedra Dr. Rodrigo Loría Cortés de la Facultad de Medicina. El día de hoy tendremos la charla Creando Esperanzas y Desarrollando Estrategias para Vivir Mejor, en conmemoración al Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se celebró el pasado 10 de septiembre. Hoy contaremos con un grupo de expositoras de renombre. Tendremos a la máster Norma Brito de la Cuesta, máster en psicología clínica con más de 35 años de experiencia, docente de la Escuela de Medicina, cada como terapeuta y supervisora en terapia focalizada en las emociones por el ICEFT. Ha laborado en el Hospital Nacional de Niños y en el Hospital Psiquiátrico, y además de ser conferencista y organizadora de diferentes talleres a nivel nacional e internacional. También tendremos la participación de la máster Milvia Sánchez Rodríguez, docente, investigadora y proyectista de la Escuela de Salud Pública, licenciada en Psicología Clínica con un doctorado en Mediación Pedagógica del Nuevo Paradigma. Cuenta con amplia experiencia en la coordinación y ejecución de proyectos de acción social e investigación fundamentados desde de género, etarios y desde un énfasis de promoción de la salud. Es especialista en metodologías de formación, acción, aplicando procesos vivenciales, participativos y creativos en diversidad de temáticas. Además, contaremos con la máster Rebeca Gómez Sánchez, enfermera en salud mental y psiquiatría. Es máster en estudios de género y docente de grado y posgrado de la Escuela de Enfermería. Por último, contaremos con la participación en forma virtual en forma de grabación del máster Marco Carranza Morales, licenciado en Psicología de la Universidad de Costa Rica, máster en Planificación con en Gestión Local de Territorios en Riesgo Socioambiental de la Universidad Nacional y docente de la Escuela de Psicología e investigador en proyectos de acción social. Es un placer contar con la participación de cada una de estos profesionales y vamos a dar inicio a nuestra charla. Buenos días, muchas gracias. Para empezar la exposición voy a apagar la cámara para no tener problemas, que se me tranque la grabación, y voy a compartir pantalla. Muy bien. Estamos acá, voy a tratar de bajar esta aquí. Muy bien.
Yo voy a hablar hoy sobre la promoción de la salud mental y esta promoción desde la comprensión y el abordaje del suicidio. Ok, un momentito. No me está dejando avanzar. Muy bien. Para abordar el suicidio desde un enfoque de promoción de la salud, es necesario un cambio de paradigma en cuanto a lo que se comprende por salud, en cuanto a lo que se comprende por salud mental, el cuidado de esta y los abordajes que se realizan para atender la misma. Desde la promoción de la salud, entonces, se comprende la salud como un proceso dinámico y complejo que posibilita la interacción de múltiples aspectos, qué raro, no me está, de múltiples dimensiones, desde la dimensión biológica física, de la dimensión psicológica emocional, de la dimensión relacional social, de la dimensión ambiental, de la dimensión espiritual y obviamente tomando en cuenta lo que comprende la salud pública. Por tanto, la salud mental, si bien refiere al aspecto psicológico mental, ¿verdad?, también debe ser comprendida en la relación que tiene con estas demás dimensiones. La promoción de la salud amplía la visión del modelo biomédico que está centrado en la enfermedad, en la curación y en la prevención de factores de riesgo y busca identificar factores protectores en las personas, grupos y comunidades y desde la salud pública. Los factores protectores son entendidos como recursos internos y externos que ofrecen condiciones que posibilitan a las personas y grupos aumentar sus probabilidades para desarrollar actitudes, hábitos y conductas que favorecen un desarrollo saludable y armónico. Entonces, es la posibilidad de potencializar las capacidades de un entorno saludable. Qué raro, me cuesta, no está pasando las filminas. Un momentito. Ok, voy a hacerlo desde aquí. Ok, para desarrollar entornos saludables. Esta mirada trasciende lo que es el enfoque individual y permite que se tomen en cuenta las influencias del entorno social y ambiental en la salud de las personas y en específico lo que refiere a la salud mental. La persona es vista como un agente dinámico y activo que se desarrolla continuamente y es susceptible a vivir modificaciones por la influencia que tiene con el entorno y viceversa. El entorno le modifica. Desde esta perspectiva bidireccional se perciben las personas, piensan, actúan y desde ahí se desarrolla un proceso dinámico y activo donde las personas son vistas como agentes dinámicos que son capaces de apoderarse de su salud y realizar acciones para mejorar y mantenerla. El problema entonces del suicidio requiere que se enfrente desde una visión compleja y sistémica que tome en cuenta la relación bidireccional de la persona y el entorno, y también para ello se requiere entonces un enfoque que sea multisectorial, interinstitucional, y donde los factores protectores juegan un papel muy importante, ya que son procesos internos y externos que interactúan con elementos del entorno y que son susceptibles a ser mejorados y para brindar así oportunidades de desarrollar un aspecto de la salud que venga a neutralizar factores de riesgo y también a dar herramientas a las personas para que puedan afrontar situaciones adversas que viven en la cotidianidad. De esta manera, es importante tomar en cuenta la perspectiva crítica y propositiva, ¿verdad?, para un abordaje integral y alternativo que fortalezca acciones en salud y en promoción de la salud y que permita la apropiación de esta y el aumento de la calidad de vida.
Entonces, para ello es necesario desarrollar procesos educativos que vayan dirigidos a las familias, al entorno social, que se lleve a redes de personas, que implique los medios de comunicación, ¿verdad? Y que se logre involucrar dentro de un contexto de salud pública. Cuando hablamos de factores protectores individuales, se toman en cuenta habilidades que ayudan a las personas a enfrentar ciertas circunstancias adversas, presiones sociales que les cuesta manejar. En ese sentido, entonces, los factores protectores están relacionados con conocimientos y habilidades que posibilitan el autoconocimiento y autocuido, ¿verdad? Que es la capacidad de las personas de sentirse dignas, valiosas, que están en la capacidad de apropiarse de su vida, de su salud, que les posibilita tomar conciencia de cómo se perciben, de cuál es el proyecto de vida, cómo se relaciona con el entorno y visualizar opciones de estilos de vida saludables y armoniosos. De igual forma, el establecimiento de relaciones interpersonales que se basan en respeto, en relaciones seguras, que brindan apoyo y seguridad. Se trabaja la empatía y la otredad, que es la dignificación y validación de las otras personas. Se llevan procesos de toma de decisiones que son importantes para identificar cuáles son las situaciones que estresan, cuáles son los elementos sociales de presión y cómo lidiar con estos. También a resolver problemas y conflictos desde un manejo adecuado, tomando en cuenta cuáles son aquellas emociones negativas, ¿verdad? Que no se saben cómo manejar. Y el desarrollo de un pensamiento crítico que permita analizar experiencias desde los aprendizajes y también hacer cosas diferentes y alternativas. En este sentido, entonces, hablamos del ámbito familiar como uno de los principales sistemas de apoyo que tiene la mayoría de las personas, ¿verdad? Y que ayudan a potencializar factores protectores y a neutralizar factores de riesgo. En este sentido, la familia puede ser un fortalecedor o, por el contrario, debilitador de ese desarrollo afectivo emocional. Y dentro de esto se desarrolla lo que es el sentido de filiación, que es pertenencia, identidad y pertenencia a la familia, y después más adelante otros grupos sociales como la amistad. Se construye la seguridad emocional básica que responde al establecimiento de apegos seguros, ¿verdad? La formación de valores, el modelaje y establecimiento de normas. Entonces, dentro del entorno familiar se da el aprendizaje de los límites, asimilar y sobreponerse a frustraciones. Es importante porque en ese entorno es cuando se aprende a socializar la agresividad percibida, ¿verdad? O recibida por el entorno. Se desarrolla la inteligencia emocional que permite la formación de personalidades ya sean resistentes, activas, o vulnerables ante los obstáculos. Por otro lado, también vamos a mencionar la importancia de la comunidad y las redes comunitarias como un factor protector, ya que este es un espacio social muy importante donde se da una expresión cultural, educacional, económica de sus habitantes, y la importancia de la relación que exista entre las personas que habitan una comunidad, porque esto posibilita el desarrollo de fortalezas y activos. Entonces, si una comunidad no toma conciencia de esta relación, esta participación, de los problemas que hay en una comunidad, de formas como se pueden enfrentar, ¿verdad? Es muy difícil que viniendo de agentes externos que vengan a enseñar estos procesos sea realmente asumido y abordado. Entonces, es importante dentro de la comunidad establecer redes de apoyo, redes de ayuda para generar condiciones necesarias que fomenten en la comunidad la comprensión y prácticas que modifiquen factores de riesgo de la salud mental y también el desarrollo de condiciones que faciliten el protagonismo de la comunidad, el intercambio entre los actores sociales para lograr que adopten comportamientos que generen salud y desarrollen factores protectores.
Luego vamos a hablar sobre la operativización de la Política Nacional de Salud Mental y la gobernanza. En este sentido, es súper importante entender que desde la Política Nacional de Salud Mental se concibe la salud como una construcción social, es decir, es un producto social vinculada a las condiciones de los diferentes grupos sociales. Por tanto, la salud mental trasciende el hecho de la ausencia de enfermedad o trastornos y está determinada por múltiples factores que son los que mencionamos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, que interactúan a lo largo de la vida. La salud vista como un producto social, es necesario generar entonces entornos saludables en los cuales se articulan apoyos sociales, políticos, culturales, funcionales, ¿verdad?, que puedan requerir las comunidades. La experiencia muestra que hay avances sustanciales cuando se realiza un abordaje desde promoción de la salud y la prevención del suicidio, ya que se aplican estrategias que implican una participación combinada tanto de la población como de diferentes sectores de la sociedad, diferentes instituciones, y se considera desde los determinantes de la salud. Por ejemplo, hay un ejemplo importante en cuanto al sistema educativo en Costa Rica. Es muy importante no dejar al margen el sistema educativo en cuanto a lo que refiere a la promoción de la salud mental y el problema del suicidio, ya que esta institución tiene un papel fundamental en el desarrollo personal, relacional, y tiene que ir más allá de lo que los textos dicen sobre salud. Tiene que hacer un puente entre los contenidos curriculares y la vida cotidiana del estudiantado. Es decir, la salud se debe visualizar como un recurso para la vida cotidiana y no solamente cuando hay riesgo. Y para esto no tiene que hacerse solamente desde lo teórico, sino con hechos cotidianos que se viva desde la institución. Es decir, en las formas como se crean y se estimulan factores protectores de la salud psicológica, ¿verdad? Cómo se ofrecen vínculos significativos a estudiantes, cómo se preocupan por los problemas que viven, que hay una empatía por estos problemas, se desarrolla un clima educacional que sea emocionalmente positivo, abierto, apoyador, ¿verdad?, con normas claras, y desde modelos que enfaticen un enfrentamiento adecuado y constructivo de los problemas, que dé un equilibrio entre responsabilidades sociales y exigencias académicas. De igual forma, desde este punto de vista, también debemos tomar en cuenta el sistema de los servicios de salud. En este sentido, en Costa Rica se deben fortalecer y estimular la participación social. Es decir, se debe ampliar la visión de salud, dar una democratización del saber, hacer accesible al público información permanente sobre factores protectores, tipos de servicios en cuanto a promoción, prevención y atención a los problemas de salud. Un sistema de salud basado en la atención primaria que oriente sus estructuras en valores de equidad y solidaridad, y el derecho de que todo ser humano tiene que poder gozar al máximo de su salud, es decir, sin distinción de etnias, religiones, ¿verdad?, ideologías políticas, condiciones socioeconómicas. Entonces, es importante que tenga una capacidad de monitorear el avance de los procesos de la promoción de la salud y visibilizar la responsabilidad y obligación del gobierno de rendir cuentas, de ofrecer la posibilidad de contar con entornos saludables desde la participación y la orientación de normas que lleven a vivir una calidad de vida, una seguridad, ¿verdad? Y que se ponga en práctica intervenciones intersectoriales. En este sentido, para cerrar este breve proceso, ¿verdad?, de la promoción de la salud, dejo una visión de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que la promoción debe ser concebida como la suma de las acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y educativas y otros sectores sociales, políticos, económicos y productivos, y que en conjunto desarrollen procesos a largo plazo y que busquen propiciar
cambios de fondo que sean estructurales. En este sentido, entonces, todas las personas somos responsables de la promoción de la salud mental y de la prevención. Es decir, es una sociedad comprometida, ¿verdad?, que desde todos sus sectores, desde todas sus instituciones, trabajan coordinadamente en estimular y desarrollar factores protectores y en atenuar factores de riesgo. Muchísimas gracias. Arlene. Buenos días a los que recién se integraron a la charla. Ahora vamos a continuar con la máster Norma Brito. Les comunico que cualquier consulta va a ser atendida al final de la charla. Muchas gracias. Buenos días, qué presentación más bonita, Milvia, y realmente es muy halagador el poder seguir después de ella y un poquito empezar con ir adentrándonos en este ser humano. Y para iniciar, quiero poder compartir a ver, sí. No. Ok. ¿Quiénes somos? Somos seres biopsicosociales que funcionamos integralmente, como bien Milvia acaba de explicar. Necesitamos los unos de los otros. Y cuando decimos que necesitamos los unos de los otros, estamos hablando de que nosotros sin el otro no podemos sentirnos parte de este mundo, de esta sociedad y encontrar ese lugar que todos realmente necesitamos. Y los diferentes aspectos de nuestra vida muchas veces van a estar comprometidos cuando algo no funciona como esperamos nosotros que funcione o como esperan los otros que nos aman y le dan sentido a nuestra existencia que funcionen. Entonces, vivir es un reto. Es un reto a nivel personal con nosotros mismos y es un reto para poder seguir siendo parte de ese todo que le da sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Y tenemos así a los otros. Nosotros necesitamos sentirnos queridos, aceptados, valorados por las personas significativas a nuestro alrededor. Cuando nosotros no logramos tener ese sentido de seguridad y pertenencia, entonces vamos a desarrollar inseguridades que nos llevan a comportarnos de diferentes maneras. Algunos autores que hablan del apego nos hablan de cómo a partir de nuestros vínculos emocionales nosotros somos capaces de desarrollar seguridad en nosotros mismos o inseguridad en nosotros. Y cuando nos tornamos inseguros, entonces vamos a vernos a través de los ojos que los otros nos ven a nosotros y eso se convierte en una forma de vernos a nosotros mismos. Sí, yo siento que dudan de mí, yo aprendo a dudar de mí y a dudar además de las personas que están a mi alrededor. No logro ver en ese otro un apoyo solidario que promueve y apoya a mi persona en momentos de dificultad, sino que veo al otro como un ser que está ahí esperando, demandando algo de mí que yo no me siento en condiciones de dar. Y eso va socavando mi confianza y seguridad en mí misma y me lleva a adoptar
una posición quizás de necesitar mucha aprobación o de evitar el dolor de necesitar tanta cercanía y aprobación y hacerme a un ladito. Y entonces estas presiones que tenemos día a día para poder sobrellevarlas, vamos a necesitar conexión. Conexión con el otro que me comprende y me hace sentir que soy parte de la vida de ellos y ellos de la vida mía. Cuando de alguna manera falla esa red de apoyo familiar, social, de grupo de pares, de compañeros de amigos, de poder sentir que alguien confía en mí y realmente ve en mi potencial, yo empiezo a desgastar un poquito esa imagen de mí mismo y entonces mis emociones, más allá de ser una fuente de conexión con los otros, es una fuente de zozobra y angustia. Las emociones organizan la experiencia y la interacción de los seres humanos. Las emociones son importantes. Sin embargo, cuando yo no logro encontrar ese lugar en la vida de otros y seguridad en mí mismo, yo empiezo a guardar esas emociones, a sentir, yo mejor me quedo callado, yo mejor no comparto esto que está pasando porque de repente voy a frustrar a las personas que esperan de mí, voy a enojar a las personas a mi alrededor y yo voy a seguir sintiendo que no soy suficiente, que no puedo dar la talla de acuerdo a lo que yo espero y a lo que otros están esperando de mí. Es así como las emociones se convierten entonces en dificultad cuando yo no soy capaz de sentirme libre y seguro de expresar lo que siento, lo que pienso y lo que necesito. Cuando no encuentro un otro abierto, flexible y solidario para mí, para poder expresar lo que siento, necesito y pienso, entonces aparecen frustración, angustia y tristeza. Algunas emociones que empiezan a hacer ruido adentro de mí y a alimentar esa sensación de soledad que, como dice Bowlby, es el peor sentimiento que podemos tener porque las personas necesitamos al otro, conexión. El aislamiento, el sentirnos aislados y solos es un sentimiento que hace que nosotros vayamos a los lugares más oscuros y aterradores de nuestra vida. Y es por eso que necesitamos esa conexión. Cuando no siento que hay otro disponible, recibiendo e involucrado emocionalmente conmigo, lo que pasa es que tiendo a reprimir lo que siento, a guardarlo y a ocultarlo. Y entonces la angustia aparece como no estoy encontrando ser en el mundo como yo necesito ser. Me frustra intentarlo de diferentes maneras y no conseguir esa conexión que necesito. Y cuando yo no logro encontrar esa conexión que necesito, me entristezco y mi comportamiento empieza a cambiar. Aquel deseo de compartir y estar con los otros disminuye. Mi necesidad de tenerlos en mi vida se convierte en un dolor profundo y puede ser que empiece a querer
suprimir esa necesidad del otro. Y me duele tanto que empieza a anidarse la depresión como una respuesta ante esa necesidad insatisfecha y ese dolor profundo que no encuentra ser visto, leído y comprendido por alguien a mi lado que me acompaña a entender, a procesar y a encontrar una salida que me lleve a accesar mis mejores recursos y potenciales dentro de mí. Y entonces eso nos lleva a muchas veces encontrar salidas o escapes que efectivamente no funcionan como tal. Lo que hacen es sumirnos en un dolor y en una angustia aún mayor. Y aparecen con pequeños comportamientos como cortarse, donde las personas a veces dicen, pero ¿por qué está haciendo esto? Bueno, esto a veces sucede porque es tanto el dolor que se lleva adentro que las personas quieren poder sacarlo de adentro como se siente tan fuertemente y verlo en el cuerpo. Y esto es una expresión de dolor extremo que merece, como decía Milvia, empatía, que merece que alguien se acerque y acompañe y ayude a esta persona que ha recorrido este camino, sintiendo que de verdad nadie está comprendiendo, que nadie está acompañando y no hay un puente que le permita salir de su dolor hacia otro lugar. El arriesgarse a ensayar otros comportamientos que anestesien el dolor va a hacer que incursionen en uso de drogas, en uso de alcohol y hasta pensar que su vida no tiene mucho sentido cuando es todo lo contrario. Ese ser humano que piensa, vibra y siente necesita poder sentir que es escuchado, visto y acompañado y que hay una mano amiga que lo toma y lo acompaña a salir de ese lugar de soledad y de aislamiento en el que ha estado sumergido. Y de esta forma vamos a esta idea. Todos necesitamos conexión. Todos tenemos miedo a la desconexión. Todos requerimos de al menos sentir que hay un otro que proporciona un apego seguro en nuestras vidas. Hay un otro para quien somos importantes, valiosos, queridos. ¿Y cómo se manifiesta esto? A través de que las personas que estamos alrededor, cada uno de nosotros, un ser humano, pueda desplegar lo que llamamos DRI. Necesitamos poder estar disponibles y accesibles para las personas que tocan a nuestra puerta y piden ayuda o acompañamiento. Y esa respuesta hacia el otro es el segundo paso hacia la conexión, que se logra completamente cuando logramos involucrarnos emocionalmente con el otro y transmitir que su dolor lo vemos, que su dolor lo sentimos y queremos poder acompañarlo a encontrar herramientas y estrategias para salir de ese lugar oscuro y solitario en el que se encuentra, que no es el lugar donde quiere y necesita estar. Y no debemos tener miedo a la dependencia interdependiente, que significa que si somos un ser biopsicosocial, seres humanos de conexión,
cuyo mayor sufrimiento es el aislamiento, vamos a aceptar que necesitamos de otros, pero así como nosotros necesitamos de otros, realizamos que los otros también necesitan de nosotros. Y en esta dependencia interdependiente, con un compañerismo y con una solidaridad de seres humanos importantes y valiosos, entramos a generar justamente esta salud mental que necesitamos promover y realmente lograr cumplir. Dos pequeñas definiciones de salud mental. Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y también una versión más corta de la misma Organización Mundial de la Salud, un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial y puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y aportar algo a su comunidad. Fíjense cómo es importante ser apreciado y valorado. Tenemos un contexto personal, familiar, comunitario, social, que tiene un significado enorme en cómo logramos ser parte de la sociedad y sentirnos parte de esa sociedad. Entonces, la esencia de la salud mental, como dice John Bowlby, es sentirnos capaces y competentes, valorarnos a nosotros mismos, porque eso significa sentirnos, incorporar ese sentimiento de valía que necesitamos tener todos y de competencia. Por pequeño que sea mi aporte es fundamental para el todo social y en particular para una o dos personas que tengo a mi alrededor. Es importante que veamos esto y que podamos, a partir de este sentir, empezar a desarrollar qué podemos hacer cuando ahí, en ese dolor, no logramos encontrar una puerta de salida. Y les agradezco muchísimo el día de hoy. El compañero va a hablar de eso que son los primeros auxilios psicológicos. Ahora pasamos a escuchar la grabación del máster Marco Carranza, que no nos podía acompañar hoy, pero nos dejó la grabación de este tema de los auxilios psicológicos. Bueno, quiero compartirles en ese sentido una materia un poco desde la parte de los primeros auxilios psicológicos que pretende de alguna manera brindar algunas herramientas técnicas de lo que ya muchas veces hacemos en la vida cotidiana, que es acompañar a las personas. Entonces, ¿qué entendemos por una crisis? Son muchos elementos que se entienden, sin embargo, vamos a entender que las crisis tienen un trasfondo importante y que no siempre surgen en un vacío, que no son repentinas en el sentido de un día desperté por la mañana y me sentía con algo de crisis. Entonces, una crisis, vamos a decir, muy claramente, de acuerdo a SLIQ, que es un clásico del tema, una crisis es un estado temporal, ¿verdad? Y esto es fundamental. Una crisis no es eterna, no estamos eternamente en una situación de crisis. Es un estado temporal, o sea que la crisis se resuelve para bien o para mal. Y digo se resuelve no en términos de que es algo que favorablemente se resolvió, sino que puede generar más bien que la crisis pase a un estadio más grave, digamos, o convierte en un aprendizaje y se incorpora a la vida cotidiana para seguir adelante con la vida, ¿verdad? Entonces, la crisis tiene un estado temporal de desorganización. Esto es porque rompe la cotidianidad de la persona,
genera cambios abruptos, toma decisiones abruptas, ¿verdad? Ante un hecho que de alguna manera bloquean y desconciertan a la persona. Las crisis tienen dos elementos, ¿verdad? Puede ser peligro u oportunidad, ¿verdad? Depende cómo se haga el dominio cognitivo, pero también de los recursos disponibles para enfrentarla. Puede significarme una situación ventajosa para aprender, integrar, repensar muchos elementos de la vida, o puede más bien empeorar y llevarme a situaciones más complejas derivadas de esta situación. Em, Posibles generadores de la crisis, ¿verdad? Esto se refiere más a los eventos que pueden generar las crisis. Algunos son del desarrollo, ¿verdad? Inherentes al ser humano, ¿verdad? El tema de la adolescencia, la jubilación, en términos sociales, ¿verdad? Que implican toma de decisiones importantes, la cuestión vocacional, la cuestión también vincular, el tema de la muerte por procesos naturales, ¿verdad? También nos lleva muchas veces a entrar en algunas crisis, situaciones inesperadas, ¿verdad? Algún desastre, algún despido, accidente, ¿verdad? Muertes repentinas, ¿verdad? O no esperadas, enfermedades crónicas, detectadas, entre muchas otras que pueden generar y pueden entrecruzarse, ¿verdad? Uno puede tener un accidente o una pérdida por una situación de desastre, no es lo mismo en la adolescencia que en la adultez mayor, ¿verdad? Entonces, es importante analizar cuando vemos un proceso desencadenante de crisis, en qué proceso del desarrollo se encuentra la persona y qué lugar ocupa eso que ocurrió dentro del mismo, ¿verdad? En términos de, pues, qué significado le da desde ese lugar a lo ocurrido. Por ejemplo, una ruptura amorosa no es lo mismo en la adolescencia que a los 70 años, ¿verdad? Entonces, todo eso juega un papel importante. Los factores de riesgo y de protección que les mencionaba anteriormente tienen que ver con elementos personales, sociales y materiales que tiene la persona para resolver una situación crítica. Por ejemplo, cuando entramos a la universidad, no es lo mismo hacerlo acompañadas, acompañados, que viene el familiar y sabe dónde se quedó su hijo, su hija, ¿verdad? O su sobrino, ¿verdad? Sobrina. Además, le dejó con algunos víveres, le dio de repente el microondas que ya no ocupaba en la casa y porque cambió, le dejó algún efectivo, ¿verdad? A una persona que de repente entra en la universidad y que además no viene del área metropolitana y que no tiene más recursos que su familia que vive lejos, no conoce a nadie, además económicamente viene ajustado, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, puede ser el mismo elemento desencadenante, ¿verdad? El ingreso a la universidad, el tema vocacional y demás, pero las situaciones, recursos personales, familiares, sociales y materiales pueden generar diferencia en el afrontamiento de una situación crítica. Ok, entonces los factores de riesgo ya les mencioné, es la que puede hacer que la crisis se genere o se consolide más rápidamente, ¿verdad? Y o que se agrave si ya está consolidada. Y los factores protectores, todo lo contrario, más bien pueden posibilitar un enfrentamiento más consciente, más pensado y más integrado a la cotidianidad y a la vivencia subjetiva de las personas. El CASIC, ¿verdad? O el modelo cognitivo, afectivo, somático, interpersonal y conductual, pensándolo desde la psicología cognitiva, nos va a orientar acerca de la desorganización que puede tener una persona en una situación crítica a nivel individual. Como las crisis ocurren en un sistema, no descarta que esa afectación individual pueda tener impacto en sus sistemas subsiguientes, como lo de la familia, la parte laboral, educativa o incluso comunitaria, ¿verdad? Entonces es importante que cuando vemos una situación crítica, puede estar ya, digamos, transitando en otros espacios que no es la individualidad solamente y también generando afectación importante, ¿verdad? Entonces todo eso hay que ir evaluando porque nos va a dar también indicadores de qué factores de riesgo, factores de protección han ido cambiando alrededor de la vida de la persona, ¿verdad? Como por ejemplo, amistades que eran muy sólidas por la misma situación crítica pueden haber cambiado y ya no son una red de apoyo porque la misma circunstancia los derivó hacia más bien alejarse, ¿verdad? Entonces, eso es importante analizarlo.
Cada uno de estos elementos va a aplicar, digamos, sobre una forma de la persona que cambia ante la situación o el evento desencadenante. Por eso es que es muy importante situar a partir de cuándo es que empieza la persona con estos elementos, ¿verdad? Con estos cambios. Por ejemplo, cambios en la parte de hábitos y actividades cotidianas. Por ejemplo, siempre ha fumado, digamos, no es conveniente de repente desde la perspectiva de salud, pero ahora está fumando más. O sea, hay un cambio importante. Si siempre ha fumado eso y no cambió, pues eso tal vez no es un dato relevante, pero sí porque ahora sí porque hubo un aumento. O igual que el consumo de sustancias como el alcohol o otros incluso medicamentos, hasta medicamentos de uso cotidiano o de fácil acceso, como lo son los relajantes musculares u otros que se usan para descansar, ¿verdad? O propiciar estados de sueño que están limitados, ¿verdad? Como dice ahí, cambios importantes también en los pasatiempos, cosas que antes le daban gusto, ya dejó de hacerlas, ya tal vez no quiere salir a caminar, no quiere salir a correr, solo quiere dormir, ¿verdad? Hábitos alimenticios también, o come más, come menos, come repetidamente, y antes no comía repetidamente, era muy estructurado, estructurada con sus comidas, incluso con el tipo de alimentación, era una persona ay, que le gustaba comer muchas frutas, vegetales, y ahora pasa comiendo puros dulces, ¿verdad? Esto nos da cuenta de cambios a nivel del sistema del funcionamiento. Y muchos de estos cambios tienen relación con elementos de estrés que coinciden en cuanto a reacciones en la persona, ¿verdad? Es decir, muchos de estos elementos que vamos a ir describiendo comparten características con procesos de estrés sostenido, ¿verdad? Y cómo también van generando reacción. Para la parte afectiva es muy importante ver, preguntar a veces, ¿verdad? Porque la gente uno la ve llorando y asume que está llorando de tristeza, pero ser que esté llorando de enojo, puede ser que esté llorando de frustración, de rabia, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo afectivo no suele verse tan claramente en el cuerpo como este como uno quisiera, ¿verdad? Pero sí es importante indagar, no asumir en esta parte. El tema somático tiene que ver más con las reacciones fisiológicas que ya están derivándose de ese proceso sostenido de estrés y que van orientadas hacia una crisis, ¿verdad? Como la parte muscular que se afecta, ¿verdad? Se tensa los músculos, empieza también el tema incluso inmunológico a fallar, todas las gastritis, colitis, rinitis, ¿verdad? Todo el tema también incluso de elementos como la alopecia, ¿verdad? Entre muchos otros aspectos que pueden generarse de una situación altamente estresante, como pueden ser las crisis, ¿verdad? Em, Aspectos interpersonales, cambios en la relación con otros. La persona era muy jovial, muy amena y después se vuelve muy agresiva, muy distante, ¿verdad? Si siempre ha sido así, es otra cosa, ¿verdad? Pero si hay cambios importantes, eso es lo que me refiero, ¿verdad? Si la persona siempre ha sido muy introvertida, y está bien, o sea, y le gusta ser así, no tiene inconvenientes, afectación por ello, no pasa nada, pero si ya era más bien como muy extrovertida y cambió, ahí es donde tenemos que poner atención, ¿verdad? En ese sentido interpersonal. En la parte cognitiva, ya tiene que ver con no solo los patrones de pensamiento, de orden de ese pensamiento, ¿verdad? En cuanto a lo que dice, lo que expresa, etcétera, de lo que sí, de lo que piensa más bien, sino también con la capacidad de procesamiento, ¿verdad? Es decir, dificultades para asimilar, para seguir secuencias, para mantener la atención, ¿verdad? Para concentrarse en tareas que antes eran muy simples, recordar datos simples como números de teléfono, etcétera, ¿verdad? Todo eso que cambió tiene que ver mucho con esta parte cognitiva y también la parte de qué dicen esos pensamientos, ¿verdad? ¿Qué ideas hay ahí que no son racionales? ¿Qué fantasías de autodestrucción hay, ¿verdad? Si hay pesadillas, pensamientos insistentes, recurrentes, entre otras, todo eso nos da cuenta de cómo está la persona interpretando la crisis o los hechos del evento y qué podemos hacer para
trabajar desde ese lugar y en qué hay que aclarar, en qué hay que modificar, en qué hay que repensar para mejorar los otros sistemas también. La forma como yo interpreto la realidad me va a generar afectiva, somática, interpersonalmente también formas distintas de afrontamiento. Entonces, bueno, en la parte del CASIC, esto es lo que, les quería plantear, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para identificar esas fortalezas, hacer esa pequeña valoración del funcionamiento de la persona en la crisis y ver qué recursos podemos echar a andar. Si, por ejemplo, vemos que ya hay una afectación importante en todos los sistemas, lo mejor es ya referirlo a un profesional, a una persona de segundo orden, que ahorita les voy a comentar cómo se hace. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Son la primera escucha, ayuda que hacemos ante la ocurrencia de un evento generador de crisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca? Brindar contención emocional y seguridad a la persona, ¿verdad? En un primer momento, desde la escucha comprensiva y atenta, ¿verdad? Sin juzgar ni sin prejuicios, ¿verdad? Luego, valorar cuáles son las necesidades básicas e inmediatas, lo que les decía, para asegurar la sobrevivencia de esa persona. Ahí tenemos que distinguir entre lo importante y lo urgente. Hay cosas que son muy importantes, pero que no son urgentes. Hay situaciones de mayor prioridad a la atención, como las que les decía, cuando hay un riesgo a la integridad propia o de terceras personas que necesitan tal vez resolverse de forma inmediata. O incluso, por ejemplo, en las situaciones de desastre, cuando la persona necesita saber dónde se va a quedar a dormir hoy, como prioridad antes de ver qué va a pasar con la casa o la ayuda que le van a dar en un futuro, ¿verdad? Las dos cosas son importantes, pero hay una que es urgente sobre la otra. Em, Habrá que valorar el riesgo también, los daños, el impacto, tratar de ordenar con la persona esas necesidades de lo más, incluso de lo más simple de resolver para que ya la persona pueda dedicarle más tiempo, más concentración a otras cosas, como quien dice, para quitárselo de encima, hasta lo que es necesario para resolver lo siguiente. Es decir, qué elemento necesito resolver, que es un escalón para resolver lo otro, ¿verdad? Hay cosas que son consecutivas, ¿verdad? Entonces también eso hay que ayudar a la persona porque todo está desordenado y todo le parece importante. Luego, la toma de decisiones, ¿verdad? Eso es muy importante también porque justamente como las crisis son generadas por decisiones que son trascendentales, la persona necesita tener mayor claridad a la hora de decidir. Entonces, no siempre es bueno, ¿verdad? Tomar decisiones en un momento muy emotivo, muy álgido en términos emocionales porque puede ser que no sean las más convenientes, ¿verdad? Y uno tampoco va a decirle a la persona que va a tomarlas en lugar de ella, sino que trata como de orientarle e incluso posponer hasta que pueda estar más tranquila para tomar esas decisiones. Y bueno, finalmente, en términos de objetivos, cuando lo que hacemos es ver el seguimiento, ¿verdad? De la persona y ver qué redes de apoyo, en caso de ser necesario, también referirle a un sistema especializado o a una instancia especializada. Puede ser que su necesidad al final no era solo la escucha, sino que era un asunto también de apoyo social de alguna instancia en particular, ¿verdad? Entonces, concretamente, entonces, los primeros auxilios psicológicos son cinco, como los cinco deditos de la mano, porque desde este modelo de SlideQ, en una situación crítica, incluso para quienes atendemos o apoyamos la situación, es más fácil recordar elementos concretos, ojalá menos de 10, idealmente 5, ¿verdad? Para poder seguir estos procesos no es lineal, puede haber saltos, puede haber elementos donde nos tengamos que volver y unos elementos que puedan ser más fluidos que otros. Por ejemplo, que el primer paso le dedique la mayor cantidad de tiempo y los otros sean más fluidos, más rápidos, porque también de una vez descargada emocionalmente la persona pueda pensar mejor y tomar acciones al respecto, ¿verdad? Entonces es más fluido. Aparte del contacto psicológico, establecerlo es un poco más delicado por el tema de la empatía, por el tema también de la escucha y el buen razonamiento. Entonces, establecer el contacto psicológico se refiere a ese primer momento, incluso en que la persona o nos busca para contarnos sobre la situación que está atravesando
o nosotros identificamos que algo puede estar ocurriendo y le ofrecemos la posibilidad de conversarlo en algún momento. Esto es muy importante, si le ofrecemos la posibilidad, tener la certeza que vamos a poder cumplirlo, que tenemos las condiciones en ese momento para cumplirlo o coordinar para que lo podamos hacer en un ambiente más adecuado, ¿verdad? Muchas veces hay que hacerlo ahí mismo en la situación, pero uno puede buscar un espacio un poco más aparte para hablar, que la persona no se sienta expuesta, ¿verdad? Mostramos mucha empatía, no nos posicionamos desde nuestra situación, ¿verdad? Por ejemplo, una persona adolescente que tuvo una situación, una ruptura amorosa, no siempre va a tomarlo como algo pasajero, ¿verdad? Puede ser que sea garrafal en su etapa del desarrollo, donde el vínculo, la experiencia de pareja y otros elementos están construyéndose y que nosotros lleguemos y le digamos, no, no se preocupe por eso, hay más peces en el agua, ¿verdad? Eso es totalmente inapropiado porque no estamos mostrando una identificación desde el lugar que le está dando esa persona a la situación crítica. No juzgamos en el sentido de, de que no vamos a decirle a la persona que está bien o mal lo que está diciendo, lo que está pensando, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo de alguna manera, no vamos a ser respetuosos de ese elemento. Tenemos que tener cuidado del reflejo correctivo, que es que cuando nos están contando algo, casi que uno inmediatamente, por ejemplo, en el tema del suicidio, uno llega y dice, ay, no, no diga eso, jamás, Dios guarde, ¿verdad? Y ya ahí cortó toda posibilidad de expresión de la persona sobre la temática. No minimizar la experiencia, invitarle a hablar, esto es muy importante, casi que le invitamos a hablar y nosotros escuchamos. Eh, Tratamos de explorar los sentimientos y los hechos, ¿verdad? Con esto que les decía y cómo le hace sentir eso al respecto. Me imagino que eso es muy doloroso para usted, mencionamos más cosas de lo que nos está diciendo, sino que nada más le devolvemos con un reflejo esos aspectos. No prometemos nada que no podemos cumplir y respetar los silencios. A veces la persona no quiere hablar y eso también se respeta. Se le ofrece la posibilidad de que luego pueda retomar si lo tiene a bien y si no, este, seguir mediante otros enlaces, por ejemplo, que quede conectada con un familiar que tal vez quiere que hable con alguien para que venga a acompañarle, alguien de su confianza, ¿verdad? Si no quiere hablar conmigo. Entonces ahí es muy importante, no es como, ah, no quiso hablar conmigo, pues, no me busque, ¿no? Sino más bien darle espacio, ¿verdad? En el vínculo también, en ese contacto psicológico hay una cercanía y hay una distancia también. Entonces hay que tener presente eso de alguna manera. No sentirnos aludidos porque no quisieron hablarnos. En el segundo elemento, al analizar las dimensiones del problema, viene el pasado inmediato, el incidente que precipitó la crisis, ¿verdad? Que analizamos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y funcionamiento casi. ¿Por qué es importante ver qué fue lo que pasó? Porque puede ser que el elemento ocurrió en la familia y nosotros le digamos, bueno, váyase para donde su familia. Ah, bueno, lo importante es que la familia, y más bien ahí es donde viene el elemento crítico, ¿verdad? Entonces siempre es importante, además de marcar un punto de referencia de los cambios que está atravesando la persona, de la afectación en ese funcionamiento, es importante entender las características alrededor de eso que ocurrió para poder entender y trazar, digamos, líneas de acción más favorables. En analizar las dimensiones del problema también tenía que ver con esto de dividir el gran problema que suele pensar la persona en las crisis en problemitas más pequeñitos, digamos. Entonces, un gran problema, por supuesto que se vuelve devastador y además se ve difícil de resolver, ¿verdad? Si lo dividimos en problemitas más pequeños, es posible encontrar algunos elementos de solución más pertinentes, ¿verdad? Que si todo queremos agregarle a un gran problema diferentes aspectos chiquititos, ¿verdad? Es como desmenuzar el problema grande para encontrarle soluciones puntuales a cada uno de estos aspectos. Y a partir de ahí, lo que les decía entonces de em, ver qué es prioritario, qué es importante, qué es necesario para resolver una cosa, qué podemos resolverlo ya, es entendernos de eso,
y qué elementos también puedo resolver y cuáles no, ¿verdad? Que eso es otro elemento importante. Ok, con la parte de el sondear posibles soluciones también es muy importante em, tratar de parear, y aquí hay como que ser muy visible, digamos, como muy visual, más bien, de estos aspectos, dado que la persona no necesariamente tiene la claridad cognitiva en ese momento de que está abrumado para entender o recordar posteriormente los elementos. Entonces, a veces es conveniente hacer un pequeño cuadro, un pequeño listado de las situaciones que identificamos anteriormente y cuáles podrían ser diferentes alternativas para tratar de manera de pareo, brindarles una posibilidad de resolución y pasos concretos para que la persona pueda entender, llamar a dónde, preguntar en qué parte, hacer qué trámite, consultar o quedarme en, ¿verdad? Como a las diferentes situaciones que le angustian a la persona en ese momento, poder tratar de resolverle y unirlo claramente en un cuadro o en una lista con posibles soluciones, ¿verdad? Pueden ser algunas inmediatas u otras en lo inmediato, ¿verdad? En ese sentido, luego ya habría que asistirle en los pasos concretos. No se trata nada más de analizar, de escuchar, de analizar, sondear posibles soluciones, sino también acompañarle en la ejecución de los pasos. Hay dos modos. Uno que es facilitador, si la mortalidad es baja, ¿verdad? O la persona tiene capacidad de actuar en su propio beneficio. O si la mortalidad es alta y la persona no es capaz de actuar en su propio beneficio, tomamos una actitud directiva. ¿Verdad? ¿A qué nos referimos con esto? Si la actitud facilitadora da seguimiento, acompaña, orienta y la persona va y lo hace. Cuando la mortalidad es alta y la actitud directiva, vamos con la persona, le acompañamos a hacer los trámites, le orientamos, buscamos también con esa persona los teléfonos. No es como, bueno, tenemos que buscar el número de este centro. No, le ayudamos a buscarlo porque la persona en ese momento no puede o no tiene la posibilidad de actuar en beneficio propio. Entonces, este paso es muy importante también. Y bueno, finalmente, con ese listado de cosas, pues mediante una llamada, una visita o la referencia a servicios especializados, podemos ver cómo le fue a la persona con esos elementos y tratar de verificar qué pasó, qué hizo falta para volver otra vez al paso 2 de repente y ver qué otros elementos quedaron por fuera y que ahora es necesario repensar en las soluciones y en los pasos concretos a seguir, ¿verdad? Aquí es como una evaluación para volver a reconstruir, digamos, ese camino y ver qué cosas se pueden resolver, cómo se pudieron resolver, a dónde le dijeron que tenían que llamar o qué elementos le dijeron que del todo no, ¿verdad? Entonces aquí puede ser que incluso tengamos que volver a escuchar otra vez a la persona respecto a cómo se está sintiendo mediante a través de este proceso y qué elementos también le siguen todavía afectando de lo ocurrido, ¿verdad? Entonces es un tema importante a la hora de la referencia, por ejemplo, cuando identificamos unas cuestiones que no pasan por nosotros o que requieren apoyo especializado, no es solo referir con un papelito, ¿verdad? Vaya a tal lado, tome, llame ahí, lleve este papel allá. No, a veces hay que acompañar a la persona y sostenerle hasta que pueda ser atendida en la otra instancia, porque si no, hay una pérdida de conexión con el proceso y puede ser más complejo aún. Entonces, un gusto y espero que sigan interesándose en estos temas y bueno, nuevamente las felicitaciones por colocar en este espacio el tema de la prevención del suicidio. Muchas gracias. Pasamos ahora para el cierre con la profesora Rebeca Gómez. Muy bien. Me corresponde hacer el cierre, como bien lo dijo Arlene, y eso implica un aspecto muy importante, que es
regresar hacia nosotros mismos. La OMS en este año puso este eslogan para reflexionar sobre este tema tan importante de la prevención del suicidio, que es crear esperanza a través de la acción. Pero ¿será posible que usted podamos fortalecer esa esperanza? Entonces, para este cierre queremos volver al plano personal, tomando en cuenta, teniendo en claro que definitivamente sí, el problema del suicidio es una situación grave de salud pública, por supuesto, y que requiere un abordaje interdisciplinario, multidisciplinario, intersectorial. Pero, muy importante, que a pesar de su gravedad, usted y yo tenemos un papel fundamental de apoyo. Y eso lo vimos mediante esa herramienta de los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Donde se hace necesario fomentar la ayuda, alentar esos comportamientos de búsqueda de ayuda. Y eso lo vamos a ver que pasa por la tarea de eliminar el estigma del suicidio, ¿verdad? Y teniendo en cuenta eso, nos vamos al plano personal porque definitivamente sí es posible cultivar la esperanza y lo vamos a ver desde un enfoque del autocuidado. Pero retomar dos aspectos importantes respecto al estigma. La OPS lo plantea como un eje esencial en el abordaje de la prevención. Hay que trabajar el problema del estigma, reducirlo, una especie de normalizar, por así decirlo, el hecho de buscar ayuda. Que tener atención psiquiátrica se vea como algo normal, esperado, que tener acompañamiento psicológico también, que no sea solo en momentos de crisis, sino que todas las personas en diferentes estadios del desarrollo de la vida podamos tener ese acompañamiento y que no se vea como ese estigma de que tiene un problema mental, ¿verdad? Que ahí es donde viene ese sesgo tan profundo todavía en nuestra sociedad. Y hay que trabajar en esto porque precisamente el estigma aumenta el sufrimiento individual y social, familiar, como si ya no fuera suficiente. Difícil y tremendo esta situación del suicidio, el estigma lo agrava más, ¿ya? Y como bien se ha visto, limita la ayuda, porque entonces las personas no van a tener confianza. Esa conexión que nos hablaba la compañera no se da. ¿Por qué? Porque el estigma está ahí. Entonces, es muy importante eliminar, trabajar conjuntamente para disminuir esa fuerza del estigma, trabajar en los estereotipos de la salud mental y que ayudar a las personas que vean que sí hay salida, sí hay otra opción, que no se vea empujada a llegar a ese límite, ¿verdad? De considerar que el suicidio es la última opción. Y no, hay otras. Y eso pasa por una reflexión personal y confiar en que cada una de nosotras en el plano individual podemos hacer algo. ¿Para qué? Para fortalecer, para cultivar esa esperanza. Entonces, es lo que yo les traigo aquí como cierre de reflexiones, apoyada en esta doctorante de enfermería, Dorotea Oren, donde habla de un abordaje, la importancia del autocuidado integral, mente, cuerpo, espíritu. Todos los seres humanos tenemos necesidades universales, básicas. Entonces, desde ahí empieza el cuidado. En el día, en la cotidianidad. Desde dormir, cuidar nuestras horas de sueño, ejercitarnos, el agua, respirar, estar consciente de lo que respiramos. Comenzar el día con una actitud de agradecimiento, con un buen desayuno. Y no hablo de un banquete, no, es una actitud de agradecimiento ante ese alimento que tenemos delante de nosotros, ¿verdad? La importancia también de tener un plan para ese día. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que tengo en esa agenda personal?
y tener una actitud personal, ¿verdad? A nivel de desarrollo, vimos que esto es muy importante porque se dan crisis en el desarrollo. ¿Cómo podemos cultivar esas necesidades básicas de desarrollo que están determinadas por fortalecimiento de la autoestima, la autorrealización? ¿Cuáles serían los requisitos en este aspecto? Bueno, entre esos está ponerse metas, perseguir los sueños, persistir, no comparar los sueños, o sea, tu plan académico, graduarte, metas cortas, metas mediano plazo, mantenerlas. Inclusive mejorar la condición de salud es una meta loable, ¿verdad? Regalarse a uno mismo algo, un momento, una nueva lectura, sorprender a alguien más, son aspectos que ayudan a cultivar la esperanza. Leer más allá de lo académico, leer algo que usted nunca ha leído, que le despierte esa curiosidad. Se habla también como parte de los requisitos de desarrollo, ayudar a otras personas. El voluntariado. La universidad nos ofrece opciones para participar en voluntariado. A nivel comunitario también. Recordemos que en la prevención del suicidio las redes comunitarias son muy importantes. Y hay otro aspecto que poco se habla, pero ya estudios han establecido la relación entre la espiritualidad, la religión y la prevención del suicidio. ¿Ya? Que si bien hay aspectos algunos negativos, son más los positivos de la espiritualidad, de la religión, donde se hace necesario fortalecerla, porque es a través de ese medio que le podemos encontrar valor, propósito a la vida. Encontrarle sentido a este plan, encontrarle sentido al día de hoy, mediante la oración en ese contacto espiritual con Dios, sea tu imagen o tu concepción personal que tengas. Y aquí viene ese plano precisamente personal, nuestro sistema de creencias, valores. La meditación, la reflexión nos ayuda a entrar en contacto con nuestras emociones. Y a la vez, una vez que hemos identificado qué es lo que siento, podemos regularlo. Por supuesto que no es fácil, pero empezamos con esa pequeña tarea. La parte espiritual es muy importante porque te ayuda a reflexionar sobre cuál es el significado de la experiencia para ti, ¿verdad? Y la meditación nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, a escucharnos. Entonces, estos son aspectos que nos ayudan a encontrarle sentido a la vida, a encontrar esperanza, precisamente, como nos plantea estos organismos. Pero, ¿qué pasa si a pesar de que usted y yo nos proponemos hacer esas actividades cotidianas, a enfocarnos en los aspectos en que podamos controlar? Nos enfocamos en la creatividad, a pintar, a bailar, a hacer ejercicio. Son aspectos que nos ayudan a cultivar esos factores protectores. ¿Y qué pasa si a pesar de que usted trata de buscar amistades, pero lamentablemente a veces las personas a tu alrededor no siempre contribuyen, no siempre aportan para lograr mis metas, para apoyarme? Y si a pesar de que usted hace eso, entonces es aquí cuando llegamos a que ya estemos en lo que la autora llama requisitos de alteración o desviación de la salud, que es cuando ya ocupamos ayuda, que a pesar de que cumplamos con algunos de los aspectos anteriormente mencionados, todavía persisten algunas ideas o fantasías autodestructivas o pensamientos negativos, o todavía mi autoestima, siempre dudo de mí misma. Recuerda, necesitamos fortalecernos. Si nos sentimos débiles en esa área, recuerda,
podemos pedir ayuda. No estás sola, no estás solo. Podemos hablar con otra persona, con un conocido, con familiares, con los grupos comunitarios, con esa red comunitaria. Los grupos sociales de la iglesia, los grupos de la ONG a nivel comunitario, en los cuales nos podemos conectar y vincular. Pero primero tenemos que encontrar esa conexión con nosotros mismos. Pero sabiendo que hay recursos en los cuales podemos pedir ayuda. ¿Conoces a alguien que necesita ayuda? ¿O somos nosotros mismos las que ocupamos ayuda? Entonces, aquí están viendo diferentes organizaciones que trabajan. Estas son algunas como tipo de ejemplo, porque vemos que en la prevención del suicidio es tan complejo y tan grave esta situación que entra en diferentes sectores. A nivel comunitario, a nivel de responsabilidad del Estado. Y hoy hemos visto que tenemos una responsabilidad personal, que podemos ayudar a los demás mediante los primeros auxilios psicológicos, pero que también podemos ayudarnos a nosotros mismos fortaleciendo nuestro autocuidado y sabiendo que ahí hay un recurso, que podemos buscar ayuda y que no estamos solas, no estamos solos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todas nuestras expositoras por esta maravillosa charla, por compartir el día de hoy y a todos nuestros invitados. No sé si alguno tiene alguna consulta, si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerlo mediante el chat o alzando la manita para darle la palabra. O si alguna tiene alguna observación, comentario final. Y adelante, Montserrat, puedes abrir el Sí, micrófono. correcto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta exposición por parte de todos los ponentes. Realmente ha sido muy esclarecedor. Yo soy funcionaria de la universidad y me gustaría saber si, por ejemplo, yo trabajo para la sede Rodrigo Facio. No sé si, pero ahorita vivo en Occidente. No sé si, por ejemplo, yo tengo acceso a ayuda psicológica en la sede de Occidente, si yo puedo acudir, digamos, a una sede para mayor facilidad y movilidad, ¿verdad? Agradecería muchísimo la respuesta. Tal vez Rebeca nos puede ayudar. La universidad es una sola. Ese es el principio, ¿verdad? Entonces, que independientemente de la sede donde estemos trabajando, podamos accesar a los recursos. En este caso, en la Oficina de Bienestar y Salud están los programas de los compañeros de psicología, enfermería, en salud mental, que perfectamente pueden, ¿verdad?, dar atención a esta necesidad. O digamos, pensando en cercanía también, pero ahora con la virtualidad y todo, pues son herramientas útiles. También podemos buscar ahí en la sede específicamente, a ver, en el servicio de salud, cuáles son los recursos existentes. Pero vuelvo a que sí tenemos recursos a lo interno de la web. Perfecto, muchas gracias. Tal vez el profesor Marco Carranza tiene un proyecto de acción social también en relación a estos temas y podrían comunicarse directamente con él también, porque este es un proyecto de extensión y de acción social, entonces pueden participar y sumarse a él, ¿verdad? Marco Carranza, ¿cuál es su segundo apellido? Morales. Morales. Sí, es el que dio la parte de primeros auxilios psicológicos. Claro. En video. Ahí él es profesor acá en la sede central. Perfecto, le agradezco muchísimo. Con mucho gusto, Montserrat.
Sí, teníamos en el chat que dicen que a veces no da abasto la oficina de bienestar y salud, pero esa es una opción. Lo más importante es que se acerquen y que Ujú. con estas iniciativas de acercamiento se puedan abrir opciones de atención. Porque lo Correcto. primero para abrir atención es que haya la necesidad, y si en ese sentido no están las unidades pudiendo dar abasto, la mejor vía es recurrir a la sede central y coordinar para ver si se puede hacer algún otro proyecto, incluso específico de acción social en las zonas. Ujú. No sé si alguno tiene otra consulta, la pueden escribir en el chat o pueden alzar la manita. Yo quiero agradecer a las personas que nos han agradecido por la exposición. Ha sido una oportunidad bonita de llegar a cada uno de los hogares y a ustedes. Y esto es abrir una vía de comunicación y creo que puede llegar a nosotros vía correo o haciendo consultas eventualmente, si en este momento les da un poquito de congoja hacerla directamente. Sí. Bueno, ahí en el chat les dejan agradecimientos por abrir estos espacios. Recuerden que desde la Facultad de Medicina y en el marco de la cátedra siempre estamos tratando de buscar temáticas que respondan a las necesidades de la población en general, y tratamos de organizar este tipo de charlas que sean en forma integral de todas nuestras unidades académicas. Y bueno, dejo el espacio para que se despidan las expositoras, y de parte de la Facultad de Medicina les agradecemos su sintonía. Recuerden que siempre quedan los videos desde el Facebook Live de la Facultad de Medicina para poderlo ver. Si tienen algún tipo de consulta o si quieren que les reenviemos preguntas a las expositoras, pueden enviarlas por correo electrónico al correo de la facultad, o escribir dentro del Facebook un mensaje privado, y igual las podemos contactar con las expositoras. Ahí igual vamos a colocar los correos electrónicos en el Facebook, y espero que tengan una linda tarde y un buen fin de semana. Dejo el espacio para que se despidan. Muchas gracias. Gracias. Siempre hay esperanza, recuerden. Siempre hay esperanza. Muchísimas gracias por escucharnos, y esperemos sigamos con estas iniciativas que son de mucha ayuda para todas las personas, ¿verdad? Dentro del espacio universitario y en general. Hasta luego y muchas gracias. Bueno, hasta pronto, de verdad.